En este video, resolveremos un problema de aplicación usando una ecuación lineal en una variable. También usaremos la estrategia de resolución de problemas que se muestra a continuación, donde el primer paso es leer el problema. Paso 2. Identifica lo que estás buscando. 3. Nombra lo que estás buscando y elige una variable para representar esa cantidad. 4. Traducir a una ecuación. 5. Resuelve la ecuación. 6. Verifique la respuesta. Y finalmente, 7. Responda a la pregunta con una oración completa. Leyendo el problema, el primer día de un torneo de waterpolo, el valor total de las entradas vendidas fue de $17,610. Los pases de un día se venden por $20, y los pases de torneo se venden por $30. El número de pases de torneo vendidos fue 37 más que el número de pases de día vendidos. ¿Cuántos pases diarios y cuántos pases de torneo se vendieron? Para este problema, buscamos la cantidad de pases diarios, y la cantidad de pases de torneo que se vendieron. Entonces, para este problema, tenemos dos incógnitas, pero debido a que el número de pases de torneo vendidos fue 37 más que el número de pases de día vendidos, dejemos que la variable de represente el número de pases de día vendidos. Y luego, debido a que el número de pases de torneo vendidos fue 37 más que el número de pases de día vendidos, podemos usar la expresión de más 37 para representar el número de pases de torneo vendidos. Debido a que el valor total de todos los boletos vendidos fue de $17,610, ahora usemos esta tabla aquí para obtener una expresión para el valor total de los pases de un día, y el valor total de los pases del torneo. Entonces sabemos que el número de pases de un día está representado según la variable de, cada pase de un día cuesta $20. Entonces, el valor del boleto de cada pase de un día es de $20, lo que significa que el valor total de todos los pases de un día es de $20 por D o 20D. Y ahora, para los pases de torneo, el número de pases de torneo está representado por la expresión de más 37. El valor del boleto de cada pase del torneo es $30, lo que significa que el valor total de todos los pases del torneo es $30 veces la cantidad de más 37. O solo 30 veces la cantidad de más 37. Y sabemos que el valor de todas las entradas vendidas es de $17,610, que registraremos aquí. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para completar el paso 4, que es traducir la información en una ecuación. Usando esta última columna, el valor de los pases de un día más el valor de los pases del torneo debe ser igual a $17,610, lo que nos da la ecuación 20 de más 30. Multiplicado por la cantidad de más 37 es igual a $17,610. El siguiente paso es el paso 5. Para resolver la ecuación, el paso 6 es verificar la respuesta. Finalmente, paso 7, responda la pregunta con una oración completa. Resolvamos esta ecuación en la siguiente diapositiva. El primer paso es simplemente ambos lados de la ecuación, el lado derecho no se simplifica, pero el lado izquierdo sí. Simplificamos el lado izquierdo limpiando el paréntesis y combinando términos similares. Lo que significa que el siguiente paso es distribuir 30. Esto nos da 20D, más 30 veces D es 30D. Más 30 veces 37 es 1.110. Aún simplificando el lado izquierdo, combinamos términos similares. 20 de más 30 de es 50D. Tenemos 50 de más 1110 es igual a 17,610. 110 equals 17,610. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable y combinar las constantes del otro lado. Para aislar 50D necesitamos deshacer más 1110. Restando 1110 a ambos lados de la ecuación. Simplificar 1110 menos 1110 es 0. El lado izquierdo ahora es 50 de igual, en el lado derecho, 17,610 menos 1110 es 16,500. 1,110 is 16,500. Ahora que hemos aislado el término variable, el siguiente paso es multiplicar o dividir para aislar la variable, y resolver de por qué 50D significa 50 veces D, para deshacer la multiplicación.
y resolver dividimos ambos lados por 50. Simplificar 50 dividido por 50 es 1. Una vez que d es d, tenemos d igual a 16.500 dividido por 50 igual a 330. equals 330. And remember, Y recuerde, d es la cantidad de pases de día vendidos, y d plus 37 es la cantidad de pases de torneo vendidos. Entonces sabemos que d es igual a 330, y d más 37 es igual a 330. Más 37, que equivale a 367. Antes de escribir la respuesta como una oración completa, verifiquemos esta respuesta usando estos valores en la ecuación aquí, donde sustituimos 330 por d, y 467 por d más 37, lo que nos da 20 veces 330, más 30 veces d más 37 es 367. times d plus 37 is 367. Y esto debe ser igual a 17.610. 20 veces 330 es 6.600, más 30 veces 367 es 11.010. 367 is 11,010. 6.600 más 11.010 es 17.610. Entonces, porque tenemos una declaración verdadera aquí, esto verifica que nuestra respuesta es correcta. Entonces, como una oración completa, se vendieron 330 pases de día. Passes were sold. Se vendieron 367 pases de torneo. Were sold. O debería decir dos oraciones completas. Espero que hayas encontrado esto útil.